por las posibilidades de invertir. Habrá que ver cómo llegan estos incidentes, sobre todo tratándose de un presidente de la nación que se pasea por el mundo diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Se pasea por el mundo explicando los éxitos y la perfección de su programa de gobierno y en base a ello explicando también por qué el resto de los países deberían imitarlo. Vamos a estar analizando este tema con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fer, ¿cómo estás? Y es una mañana que tiene todos esos condimentos que vos recién señalabas y que está atravesando todo el mundo, de la política a la economía, y con mucha preocupación, porque lo decías claramente, el gobierno hasta el momento, uno de los activos que tenía, junto con el hecho económico de la inflación, estaba vinculado con justamente haber, digamos, evitado conflictos en la calle, especialmente haber desactivado prácticamente los piquetes, digamos, poniéndose firme, pero no teniendo que llegar a situaciones extremas de conflicto, digamos, ¿no? En donde quizás más con las amenazas del tema de las afiliaciones de los planes y demás. Y ayer intentó esto, ayer intentó cuando en la previa de esta marcha, a la que sabemos cómo también de parte del gobierno busca a sus enemigos, ¿no? La denominó la marcha de los barra bravas, diciendo que eran muchos hinchas que fueron a apoyar, y de hecho veíamos a mucha gente que no es barra brava, en realidad la mayoría, ¿no? Pero digo, mucha gente identificada popularmente o socialmente, no por su asistencia a las canchas, sino por su representación social, que iban con remeras casi como señalando que esto era un respaldo social a los jubilados, y no eran las barras de los clubes de fútbol los que hacían eso. Bueno, nada, el gobierno intentó ayer minimizar un hecho que realmente empezó a generar preocupación. ¿Por qué? Estuve hablando con algunos analistas, algunos representantes de la Argentina, intermediadores con el mundo, ¿sí? Y una de las preocupaciones más grandes que tiene aquellos que tienen que invertir en Argentina está vinculado con ya no tanto con el modelo económico, ya no tanto con qué es lo que va a pasar en los sectores, cuál es el entorno económico, sino hay tres puntos importantes. Si querés, el más económico es el del cepo, pero con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entienden que eso se va a resolver en el mediano plazo, y será algo que no tenga muchos problemas, según El acuerdo está están analizando descontado, y están digamos, el viendo. acuerdo para los mercados, para las Exacto, empresas está descontado. Después habrá que ver el contenido y la letra chica, pero que se va a acordar nadie lo duda. efectivamente. Entonces, por un lado es eso. El otro punto es el electoral. Dice, hay que esperar cómo le va al gobierno por el momento. Si yo pregunté, ¿el caso Libra está afectando esa incertidumbre hacia adelante? Dice, no, Libra no tocó la fibra del inversor internacional. Digo, preguntan poco, y básicamente lo que piensan es que el punto está más en la estabilidad de continuidad del modelo, más que las dudas que puede llegar a traer este escándalo, que fue más financiero y más de nicho que otra cosa. No, diferente de lo que fueron los cuadernos, que en su momento Claro. habían paralizado absolutamente todo. Pero el tercer punto es el que coincide con uno de los puntos centrales que habitualmente señala el Fondo Monetario Internacional. Es el clima social y político en la Argentina, y ahí empieza a haber realmente mucha preocupación. Primero porque hasta el momento, como decíamos, venía más o menos controlado, entendían que con más o menos negociaciones
en general la política se estaba alineando, entendían que un sector del peronismo tenía que estar del otro lado y les parecía hasta lógico. Ahora, lo que empezó a preocuparles fuertemente es que, digamos, allá algunos actores sociales empezaron a tener, entre comillas, razón. ¿Sí? Tener razón, Claro. razones políticas para dar determinados debates, ya no la oposición misma, y en ese contexto es el clima social y el efecto del ajuste para levantamiento inmediato del clima social. Recordemos que el recorte de los jubilados es clave, es una de las claves que el Fondo Monetario Internacional le pidió a todos los gobiernos últimamente, Claro. a todos los gobiernos. Recordemos lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y aquellos días de muchos reclamos sobre cuando Y las se famosas fue por la 14 reforma toneladas de jubilatoria. piedra cuando se trató la reforma de los Exactamente. jubilados. Claro, un episodio que, al que ayer también todos hacían referencia, ¿no? Más allá de la marcha en sí del plan, ahí sí quedó una sensación en una marcha infinitamente más importante y multitudinaria de esta, con apoyos de muchísimos partidos políticos y demás, terminó en un desastre. Y ayer una cosa que parecía mucho menor, ¿no? En realidad, porque ni por casualidad había la gente que había en esa oportunidad, también ya termina con incidentes graves, con decenas de heridos y sobre todo con un clima de hostilidad y hasta de provocación por parte del gobierno, ¿no? O sea, ayer Es antes de la que marcha, la ministra Bullrich diciendo, los vamos a ir a buscar y vengan, y digo, en lugar de tratar de contener o apaciguar y de algún modo tratar de contener la marcha y de dejar que la gente se exprese sin generar los incidentes, parecía que el gobierno estaba esperando esto. efectivamente, ahí está el punto clave, Fer, de que muchos están mirando con preocupación porque el límite del exceso del Estado es lo que preocupa a muchos empresarios. A ver, muchos dicen era necesario en algún momento poner límites, pero ¿qué pasa? Lo que señalás es muy clave para la visión que tienen muchos, porque lo que sucedió ayer, justamente con esta denominación de la marcha de las barras, Mm. con la idea de ir a buscarlos, con las justificaciones en el medio de la represión sin saber qué pasaba, ¿no? Al colega Ujú. fotógrafo que había sido atacado con, digamos, mientras sacaba fotos, digamos, Sí. justo se ve en la imagen en qué situación Claro, se ayer, por encuentra, ejemplo, siendo el comunicado del Ministerio de Seguridad lo trata como un manifestante, algo así como si era uno exacto. más en la marcha y en realidad era un reportero gráfico y las imágenes son muy claras, digo, no estaba haciendo otra cosa que sacando fotos, que haciendo su trabajo. Pero la misma ministra de Seguridad, hablando en vivo, ella misma diciendo, bueno, todavía se está haciendo el operativo, tenemos que seguir analizando, no tuvo empacho en decir que era un empleado de la Municipalidad de Sí, Lanús, ujú, que trabajaba para el intendente, claro. que es Y que camporista, era militante, y que que como dio, era militante estaba y que bien era que le peguen un tiro, porque digo, literalmente le exacto. disparan no con un arma de fuego, sino con las armas para disparar los gases lacrimógenos. Digo, y le apuntan a la cabeza y ahora está al borde de la muerte. Y después, bueno, varias cosas, ¿no? Digo, Ujú, patrulleros abandonados solos en el medio de la movilización, ujú. armas que se caían accidentalmente y quedaban a disposición de los manifestantes. Digo, todas situaciones realmente que lo que demuestran para afuera. Salgamos del Ujú. hecho casi Sí. entre político y casi delictivo que se pudo llegar a ver ayer desde todos lados, digamos, ¿no? El punto es eh, qué confianza, qué seguridad genera la institucionalidad en el Ujú. mundo, en el sector privado, Claro. de un gobierno que esquiva las cuestiones formales de justamente una institución. Y para muchos se empieza a ver como cierto temor de que todo lo que está sucediendo hasta ahora en algún momento tiende a ser tachado como desde inconstitucional
Ujú, el que vaya a la justicia, como también que no sea reconocido como algo positivo, porque todo lo que pasó acá en el medio está dentro de lo que quedó afuera del orden ujú, establecido realmente por un Estado. Entonces, ahí empieza a haber realmente mucha preocupación, porque después vamos a poder analizar y lo vamos a ver en muchos lados qué pasó en la calle, incluso qué pasó dentro del recinto, un conflicto dentro del recinto que también benefició a la Libertad Avanza, porque le permitió al presidente de la Cámara de Diputados levantar una sesión que la tenía descontrolada, que no la podía ujú. manejar, que podía llegar a afectar Claro. a el funcionamiento de los superpoderes del Ujú, gobierno. Digo, un montón de situaciones que terminan siendo realmente escandalosas y para muchos dicen, si hay que meter mano a ese tipo de situación para controlar la política, esto quiere decir que la inestabilidad política que puede estallar una inestabilidad social es muy grande y eso es realmente una preocupación fenomenal para el mundo, para el ujú. extranjero, para aquellos que quieren invertir, pero también para los que están acá, ¿sí? No quieren hablar, no quieren manifestarse. Ayer sí hubo algunos comunicados de entidades generalmente alineadas con el gobierno que lo que señalaban hablaban de la violencia en general y Claro. prácticamente que responsabilizaban a los manifestantes por haber ido a reclamar por esta situación. Pero te puedo asegurar que por lo bajo y el resto de las entidades que no dijo nada, lo que están diciendo es imposible justificar un accionar poco institucional y después que nosotros Ujú. como entidades hablemos de institucionalidad en cada uno de los foros que vienen sucediendo, ¿no? Así, algo similar con lo que habíamos hablado la otra vez con el tema de DNU, Fer, ¿viste? Cuando Claro. decíamos que muchas entidades le habían esquivado al tema del DNU, y después su temor era cómo volvían a hablar de institucionalidad. Bueno, algunos que directamente dijeron, intentaron esquivar eso, salieron, hablaron, pero la verdad es que hay una preocupación muy grande de empezar a perder temas de agenda que generalmente tenían empresarios, empresas y especialmente entidades que hoy Ujú. se alían con el gobierno, pero que están viendo situaciones que realmente les preocupa en la calle, la pérdida del control Claro. social, Y, la pérdida del control político. y además también casi el tema de la desactivación del Congreso casi por completo, ¿no? Digo, el DNU que dispara el acuerdo con el Fondo Monetario en lugar de un proyecto de ley, digo, más allá de ese ejemplo concreto, que es un tema central, tal vez el más central para la economía argentina en este momento, que ni siquiera se ha analizado por el Congreso, y un funcionamiento que ayer quedó a la vista, ¿no? Digo, hubo hasta trompadas entre legisladores oficialistas, los opositores ahí reclamando, gritando en el viento, y un Congreso que realmente no tiene ningún funcionamiento. Para cuando se habla desde el gobierno y también desde el empresariado de reformas estructurales, de la necesidad de hacer cambios de fondo, etcétera, etcétera, ¿cómo se va a llegar ahí con un Congreso que está como está? Efectivamente, ese es el punto, Ujú, porque ya, digo, una cuestión es tener negociaciones, poder, obviamente, en el Congreso siempre hay un clima álgido en el momento de los debates públicos, pero de ahí a llegar a situaciones de enfrentamientos que ya están ujú. dando vuelta al mundo. Claro. Sí, digo, las peleas Ujú, dentro de los recintos, muchas veces la vemos en algunos congresos y terminan siendo casi un meme ujú. de Sí. de la política. En la Argentina Ujú. no estábamos esquivando esta situación. La verdad es Claro. que ese escenario de una política descontrolada, una política casi grotesca, Ujú. porque ahí no se discute, sino en realidad se imponen situaciones, realmente puede llegar a tener, a agrandar justamente este escenario de poca seriedad en las bases hacia ese futuro, ¿no? Ujú. Digo, ¿en qué cosas
se va a estar de acuerdo, que no se va a cambiar para adelante. Bueno, pareciera ser que todo se marca en el contexto del revanchismo y ahí es donde esa palabra inquieta muchísimo al mundo de los negocios, ¿no? ¿Qué cosa está impuesta hoy que pueda estar bien regulado o mal, pero que sabemos que cuando haya un cambio de viento político puede llegar a cambiarse Ujú. drásticamente, básicamente para poder oponerse del otro, digamos, ni siquiera para entender si eso Claro. estaba bien o mal o si había dado un buen resultado, sino es Ujú, con tal de ser distinto a lo que pasó, que pudo haber tenido estas ujú. consecuencias, lo vamos a cambiar. Entonces, eso es realmente preocupante. A ver, te pongo un caso Sí. concreto que ayer me hablaban sobre, en alguna de las charlas, sobre estos cambios y que no tiene que ver ni siquiera con una cuestión partidaria. Una de las inversiones o de los lugares más fuertes de inversión que hubo en la Argentina fue las energías renovables. Ujú. Si te acordás con el gobierno de Mauricio Macri Sí. y todo lo que tenía que ver con la cadena de sustentabilidad mundial y en Ujú, dónde estaba la Argentina metida en eso, bueno, no solamente con el gobierno de Alberto Fernández no fue prioridad en su momento, y especialmente con pandemia de por medio, sino que durante este gobierno directamente está dejado de lado y nadie cree que, digo, especialmente con esta lógica de no hay cambio climático, eso no existe, digo, en ese entonces da lo contexto mismo que la eso no energía va más. sea renovable que no lo sea. Efectivamente, entonces toda la inversión que hubo quedó Ujú. desactualizada porque nadie más puso un peso ahí y no llega más dinero de ninguna parte a la Argentina, que a una Argentina que no le importa tener eso porque no beneficias a nadie si invierte en renovables, hacer lo que quieras, si vos querés invertirlo por tu cuenta, es tu problema tuyo, pero yo no, como Estado no te voy a reconocer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Ujú. Bueno, por una cuestión ideológica, dice, esto yo me opongo a seguir con este tipo de políticas. Ese es el gran temor, la Claro. cantidad de plata que se invierte en algo y que eso no se va a sostener, pero más que nada por una cuestión de diferenciación. Yo no voy a hacer absolutamente nada igual a lo que pasaba en otros lados, en otros momentos de la Argentina. Así que, digo, es parte de lo que se teme esta Argentina convulsionada. Y te agrego un dato, Fer, Ujú. que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con las empresas y que tiene que ver con el clima, y lo hablamos ayer cuando habíamos comentado que se había activado un paro de trabajadores de la Federación de Aceiteros, ¿no? Sí. Un sector clave, Ujú. justo en este momento donde a Argentina le faltan dólares, en donde el sector agroexportador es clave todavía porque el sector energético todavía no compensa algún tipo de ausencia de parte de ese sector. Anoche, en una de las fábricas aceiteras, la prefectura naval realizó una represión a un reclamo que viene hace mucho tiempo por falta de pago y reprimió a los trabajadores que estaban en el lugar. Lo que hizo es que reactivó este paro que había entrado Ujú. en stand-by por una conciliación obligatoria. La Con lo cual conciliación ahora había el sector entrado está en conflicto justamente. de nuevo y la actividad está frenada de nuevo. Exacto, Ujú, exactamente. Hoy, a este ujú. momento, ¿sí? Y por algo muy parecido, digo, por esto de tomar el control Sí. con el Estado haciéndose fuerte y no tener una negociación más profunda, lo que sucedió es que ahora, en este momento, están parados todos los puertos de la Argentina Ujú. porque los aceiteros entraron en un conflicto distinto del que a que habían Claro. acatado la Ujú. conciliación obligatoria. Estas situaciones de inestabilidad, de imprevisibilidad, es lo que termina pasando. Y los mismos aceiteros con los que estuve hablando, los dueños con los que estuve hablando, me decían, no cambia nada, porque ahora nos trae más conflicto. Este conflicto vamos a tener que convivir de acá en más, y el Estado no nos solucionó nada, sino que nos Ujú. puso en una situación